Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Consuelo Lemus Paul y participo en este congreso de ULEPIC con la ponencia Políticas Públicas para el Fortalecimiento de las Capacidades y Alcance del Tercer Sector de la Comunicación en México. Debido a la premura del tiempo, trataré de englobar los aspectos centrales y describir qué se desarrolla en el trabajo, el cual podrá seguramente consultarse en extenso dentro de las memorias del Congreso. En primer lugar, se inicia discutiendo los planteamientos teórico-conceptuales de a qué hace referencia el tercer sector de la comunicación. En este caso, se necesitaba el desarrollo de un concepto que pudiera englobar una serie de experiencias que son diferentes histórica y políticamente, como son medios comunitarios, tanto radiodifusión concesionada como no concesionada, telecomunicaciones comunitarias e indígenas, medios alternativos, libres, populares, activistas, cooperativos, este gran corpus de experiencias que establecen prácticas diferenciadas frente al Estado y frente al mercado, que en diferentes medidas o relaciones de tensión establecen diferencias con estos sectores, los sectores informales, el Estado o el mercado. Es por ello que se toma el tercer sector como partiendo de las características de las organizaciones de solidaridad social para poder establecer el planteamiento conceptual. El abordaje metodológico, pues bueno, este estudio realiza un abordaje de política pública comparada en el cual el objetivo pues es identificar diversas estrategias de fortalecimiento de las capacidades y alcance del tercer sector de la comunicación en el ámbito latinoamericano, con la finalidad de generar un estudio comparado de las estrategias implementadas en una diversidad de países para poder concretar una propuesta de política pública factible de establecerse en el contexto mexicano. Para ello se realizó revisión documental consistente en el estudio de los marcos legislativos de los diferentes países latinoamericanos, así como documentos como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías para la Libertad de Expresión y otras declaratorias de la ONU y de la UNESCO que permitieron establecer este corpus documental. Asimismo, se complementó con entrevistas en profundidad de expertos que permitieron contextualizar esta parte de revisión documental para establecer una perspectiva de estos tres ejes que se plantean como propuesta articuladora de desarrollo de una política nacional que pudiera fortalecer las capacidades y alcance del tercer sector de la comunicación en México. Por lo tanto, el desarrollo del trabajo, pues va a tratar de entretejer cuáles son los aspectos centrales de estos tres ejes que son el foco de la atención que se analiza. En primer lugar, el marco regulatorio, en segundo lugar, el organismo regulador y en tercer lugar, acciones positivas de fomento. En cuanto al marco regulatorio, pues bueno, estamos ante un tema complejo porque requiere mirarse de manera inter y transdisciplinar. Sin embargo, en el análisis efectuado se establecen los detalles para poder establecer acciones diferenciadas por sector. La primera de estas acciones tiene que ver con la reserva y administración del espectro, pues bueno, en América Latina, diversos países no hacen reservas del espectro específicas para los distintos sectores de los medios de comunicación, lo cual conlleva que queden bajo criterios discrecionales del Estado o las instancias reguladoras. Sin embargo, en algunos países, sobre todo destaca el caso, por ejemplo, de Bolivia, que destina el 17% para medios comunitarios y el 17% para pueblos indígenas, tanto de radio FM como AM, como de televisión analógica. Y, por ejemplo,
Uruguay con al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión, igual que Argentina, que establece el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas en todas las bandas de radiodifusión. E igual que Chile, en México también se establece una reserva del espectro, el cual es del 10% actualmente. En este caso, si bien existe esta reserva, es necesario identificar que la actual distribución del espectro en México no alcanza las concesiones que actualmente están, no alcanzan ni este mínimo de reserva, por lo cual se sigue presentando un mercado altamente concentrado por los agentes de tipo comercial. Las medidas de reserva del espectro deberían también estar destinadas a la limitación de los agentes económicos preponderantes, lo cual no ha sido posible de regular ni con los marcos regulatorios más avanzados en su momento, como han sido el de Argentina o el de Uruguay. Por lo tanto, este es uno de los principales retos económicos administrativos de esta primer eje, ¿no? del marco regulatorio. En segundo lugar, en el tema de los requisitos de otorgamiento, los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente ya señalan diversas recomendaciones en torno al derecho de acceder a frecuencias y a fundar medios de comunicación propios. Y bueno, el reconocimiento legal para acceder a la licencia, hay que celebrarlo como un gran avance del marco regulatorio. Sin embargo, hay que reconocer que no es suficiente para garantizar la libertad, el pluralismo y la diversidad. Si no se establecen condiciones equitativas para el uso de la licencia. En este caso, más bien en el caso mexicano, el artículo 85 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría ser uno de los anclajes clave para poder establecer acciones de equidad ante los requisitos de otorgamiento, ya que establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado a prestar asistencia técnica para facilitar a las concesiones comunitarias e indígenas el cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos, jurídicos y administrativos contemplados en el artículo 73 de la ley. Por lo tanto, sería necesario explotar aún más esta figura que ya existe reconocida en la ley y complementarla con algunas acciones que reconozcan los medios acordes a las formas de organización social y los derechos actuales de los pueblos y comunidades indígenas que pues buscan que los lineamientos de carácter general que deben acreditarse para poder cumplir con todos los requisitos, pues bueno, se puedan utilizar las figuras asociativas válidas en el contexto normativo, sobre todo de los pueblos y comunidades que llevan un avance organizativo en cuanto a la autonomía de estas comunidades. Pues bueno, las asambleas, los comités ratificados por las propias comunidades o los pueblos, el tequio como forma organizativa, también deberían ser reconocidas como figuras jurídicas válidas porque son también válidas para los contextos de estos pueblos y comunidades. Por último, en este primer tema se plantea un análisis de los mecanismos de sostenibilidad que actualmente existen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 89, y pues en estos se plantean una serie de retos importantes. El primero de ellos es la eliminación de la restricción de venta de publicidad que actualmente podría abrir la oportunidad de participar en condiciones de equidad en los mercados locales en los que son más eficientes, sin que por ello se pervierta el fin de lucro que debe tener la concesión. En segundo lugar, pues a través de la Dirección General de Educación Cultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, se pueden establecer
mecanismos para que estos medios de comunicación comunitarios e indígenas que transmiten venta de propaganda gubernamental puedan ser actores facultados para analizar la pertinencia cultural de los mensajes que se retransmiten y pues tener esta parte de ingreso por el análisis de los mensajes derivados de esta estrategia de mensajes provenientes de entidades federativas, municipios o del propio gobierno estatal por venta de propaganda gubernamental. En tercer lugar, generar mecanismos de apoyo y estímulos que permitan desarrollar estrategias de diversificación de ingresos y fortalecimiento de su infraestructura y capacidades. Y en cuarto lugar, especificar criterios transparentes en la asignación de recursos oficiales, lo cual es un tema enorme que debido a el tiempo que contamos para este video no se profundizará, pero será interesante que se pueda discutir. Si pueden retroalimentar esta ponencia, lo podemos seguir discutiendo. En segundo lugar, el segundo eje de esta propuesta está en torno al organismo regulador. El organismo regulador en México es actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado en el año 2013 a partir de la reforma que se establece a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Es un órgano constitucional autónomo que en términos formales cumple con su carácter de independencia y autonomía del poder político y económico. Sin embargo, se ha caracterizado por primar las decisiones de carácter técnico y estar desprovisto de criterios de justicia social hacia los operadores comunitarios e indígenas. El organismo regulador debería aceptar lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de México, que contempla consultar a los pueblos indígenas para construir y promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria. En este sentido, hay dos ejes de articulación que se proponen como parte de una política pública para fortalecer las capacidades y alcances del tercer sector de la comunicación en México. Y la primera de ellas es, pues, que los pueblos y comunidades puedan verse representados en los órganos de especialistas que se establecen para la toma de decisiones. Y en segundo lugar, contar con ejercicios de consulta popular horizontales que tengan un verdadero sentido de interpelación ante las instancias reguladoras. Este tema también es profundo y se desarrolla en profundidad en el trabajo escrito. Sin embargo, seguiremos avanzando para no exceder el tiempo del video que se está presentando. El tercer eje de articulación de la ponencia tiene que ver con las acciones positivas de fomento y protección. Y bueno, en diferentes contextos, como por ejemplo en Ecuador se identificó los resultados del Fondo Permanente de Fomento y en Argentina del Plan de Contenidos Argentinos, que pues tuvieron un importante impulso y dinamismo de las diversas alternativas comunicacionales que están en estos contextos, ¿no? No se profundizará tampoco en las implicaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, pero consideramos que es necesario para México establecer este tipo de fondos concursables de fomento a la producción audiovisual nacional como parte del reconocimiento de las brechas que existen en términos de capacidad de acceso a infraestructura, formación de capacidades técnicas, legales, administrativas y financieras de las comunidades y pueblos indígenas y de los medios en general que conforman el tercer sector. Esta parte de la formación de capacidades puede también articularse con los mecanismos que actualmente existen a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Educación Pública, que pudieran establecer alianzas estratégicas con el tercer sector de la comunicación para ponderar la preservación de lenguas, usos y costumbres y, pues bueno, estar más cercanas a estas instancias que ya realizan acciones de formación de capacidades para también
pues desarrollar capacitación técnica, legal,